noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta séptima y última sesión del curso de Introducción a la Biblia. Empezaremos, como hemos hecho en otras ocasiones, dedicando los primeros minutos a responder algunas de las preguntas que me han hecho en la sesión anterior. Hay una pregunta en torno a las tradiciones. ¿Habrá algunas tradiciones orales? La pregunta dice, ¿habrá algunas tradiciones orales que no se encuentran escritas en el Evangelio y que aún se cuentan en los lugares donde vivió? Bueno, en realidad han pasado unos 2000 años desde la vida pública de Jesús y es demasiado tiempo para que se conserven tradiciones puramente orales. Además, con la puesta por escrito de los Evangelios no fue necesario mantener tradiciones orales y no creo sinceramente que exista. Hay otro grupo que las preguntas son en torno a los evangelios. La primera dice, ¿se puede decir que los evangelios fueron escritos por los discípulos de las comunidades de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Bueno, como ya les dije, no se sabe con precisión quiénes escribieron los evangelios, pero fueron ciertamente discípulos. Y llámense como se llamen, fueron sin duda cristianos extraordinarios que atribuyeron sus obras a otros cristianos extraordinarios como fueron Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Les recuerdo que el título de los evangelios es Evangelio según Mateo, Evangelio según Lucas, Evangelio según Marcos, según Juan. Probablemente refiriéndose a lo que enseña el Evangelio, que eso se atribuye a este cristiano importante, a Mateo, a Lucas, a Marcos y a Juan, pero no necesariamente indica el autor. En los sinópticos parece ser que solamente una mano ha intervenido en la redacción de la inmensa mayoría del texto, ¿no? Me refiero a Mateo, Lucas y Marcos. Lo más probable es que haya sido solamente una mano la que hizo la obra. Del único evangelio que es posible decir que fue escrito o en el que intervinieron algunos discípulos es el de Juan. Y les conté que había la tesis de que la escuela joánica fue la que compuso finalmente el Evangelio. Hay algunas preguntas en torno a Lucas. Dice la primera, al escribir Lucas, lo hace a Teófilo. Lo que quiere decir es que nos lo escribió para todos nosotros. Bueno, Lucas, como lo dice el mismo Evangelio, lo escribió expresamente para Teófilo. Pero evidentemente vale para todos nosotros. Pues así como Teófilo, todos estamos deseosos de conocer el camino de Jesús. ¿Pudo Lucas haber escrito lo que escuchó a los discípulos? De hecho, así debió ser. El autor de Lucas escribió lo que escuchó de los discípulos que aún seguían vivos y con quienes tuvo contacto. Pero además se sirvió de otras tradiciones y relatos que llegaron a sus manos, provenientes de discípulos que seguramente no conoció. O sea, Lucas recogió una serie de material que le llegó y que después ordenó para componer el Evangelio. ¿Fue Lucas discípulo de San Pablo? Bueno, Pablo, en su carta a los Colosenses en 4:14, les envía saludos a los colosenses de parte de Lucas. Como él dice, el médico querido, así lo llama Pablo. Sin duda, hubo un Lucas que fue discípulo de Pablo. Y tal vez el Evangelio se vincula a él. Pero de ahí a afirmar que él fue el autor del Evangelio, hay un salto muy grande. Pues si bien Hechos, el libro de los Hechos, cuyo autor es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, muestra un conocimiento bastante preciso del apóstol, también Hechos nos da información que no coincide con la que se encuentran en las mismas cartas de Pablo, lo que indica que muy probablemente el autor del Evangelio no conoció muy bien a Pablo. ¿Fue Lucas discípulo de Pablo, que fue más cercano a los primeros discípulos y por ello escribe todo lo que escuchó de Pablo? En realidad Pablo tuvo bastantes discípulos cercanos. Uno de los más cercanos, pero con quien tuvo diferencias, fue Bernabé. Si se fijan en la misma carta de Colosenses, en el capítulo 4, Pablo hace una larga lista de los que están con él en ese momento. Y habla de Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marco, Justo, Éprafas,
Y recién al final menciona a Lucas y a Demas. Una pregunta acerca de Pablo. Las cartas de Pablo que aparecen en Hechos de los Apóstoles, ¿fueron evidencias escritas realmente por San Pablo o también son mensajes orales que se presentan como cartas para transmitir un mensaje o una enseñanza? Bueno, las cartas de Pablo no aparecen en Hechos de los Apóstoles. Las cartas son independientes de Hechos, son otros escritos y son cartas, no son mensajes orales. Creo haberles dicho que de las 13 cartas que se le atribuyen a Pablo, 7 de ellas se consideran auténticas de él. Primera Tesalonicenses, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses y Filemón. Las demás probablemente derivan de la escuela o de los seguidores que Pablo dejó. Hay un par de preguntas acerca de María. Sobre las fuentes de los evangelios, ¿no será una fuente la Virgen María, en especial en la parte del nacimiento y los primeros años de Jesús? O en todo caso, el mismo Jesús sería quien contó esos pasajes. Bueno, sin duda, María fue una fuente de información para la primera comunidad cristiana. Pero como les dije, el interés de los evangelios no fue escribir la vida de Jesús. Lo que hay escrito acerca de su nacimiento es tardío y solo se encuentra en Lucas y Mateo, que son de la década de los 90, y es material que sirve de introducción a sus obras. Además, tengan en cuenta que cuando se escribe Lucas y Mateo a fines del primer siglo, María hubiese tenido probablemente más de 100 años. Si suponemos que María dio a luz a Jesús a los 15 años, vamos a suponer, y Jesús nació cuando todavía Herodes estaba vivo, y Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, si a eso le sumamos 90, que es cuando aparece Lucas y Mateo, pues María tenía más de 100 años. Bueno, lo que noto en esta pregunta es una tendencia a rescatar lo biográfico. Y es una tendencia natural que todos tenemos, pero recuerden que el interés de los evangelios no fue biográfico, no fue contarnos la vida de Jesús, sino convencernos que Él es el Mesías. Otra de María, retomando el tema del cuerpo glorioso resucitado, ¿se podría tener algún indicio con las apariciones de la Virgen María y el cuerpo con el que se aparece? Bueno, los evangelios no dicen absolutamente nada de esto, pues en los evangelios el personaje principal es Jesús. Y si estos dicen algo de María, es en relación a Jesús. Sin embargo, desde la teología sí podemos decir que cuando no hay pecado, el paso de este mundo al Padre se llama irse a dormir. Esa era la situación en el paraíso. En el paraíso, los seres biológicos, porque todo lo biológico tiene que morir, que pasaban de este mundo al Padre, se dormían y despertaban en los brazos del Padre. Ese fue el caso de Esteban. Hechos mismos dice que Esteban no dice que se murió, sino que dice que se durmió. Por eso la Iglesia, cuando habla de la dormición de María, lo hace porque afirma que ella no tuvo pecado. Y como no tuvo pecado, ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Evidentemente, el cuerpo con el que fue asunta tuvo que ser su cuerpo glorificado, porque vivir eternamente al lado de Dios requiere de un cuerpo inmortal. Bueno, pues más allá de esto, no soy capaz de decir. La última pregunta es con respecto al futuro. Si el futuro no existe, entonces, ¿qué es lo que están esperando qué es lo que están esperando las almas que van al purgatorio si no es el futuro de ser salvadas e ir al cielo? Bueno, como bien dice el de la pregunta, los que han fallecido están esperando. Pero esperar el futuro no significa que el futuro existe. Existirá cuando llegue, cuando se haga presente. Mientras tanto, es solo esperanza. Como les dije, nosotros somos seres espaciotemporales y no podemos ni siquiera imaginar una existencia sin espacio y sin tiempo. Por tanto, todo lo que pensemos, lo pensamos en categorías espaciotemporales. Por eso la misma pregunta habla de ir al purgatorio, ir al cielo, de un tiempo de espera,
porque no podemos imaginarnos una situación en donde no haya espacio ni no haya tiempo. Bueno, pues la teología actual sostiene que necesariamente hay un paso, hay un tránsito de esta existencia espacio-temporal a una existencia sin espacio y sin tiempo. Algunos teólogos actuales sostienen que ese tránsito vendría a equivaler al purgatorio, que para nosotros podría tener tiempo, pero para Dios no. Bueno, tal vez en un futuro cercano podríamos tener algún curso acerca de estos temas, pero ahora lo que me interesa más es la presentación de hoy, cuyo tema es cómo orar con la Biblia. Bien, el tema de esta última sesión es orar con la Biblia. Esa es la sesión final del curso Introducción a la Biblia. Y por eso deseo compartir con ustedes un modo creyente de usar la Biblia. Ustedes, normalmente la gente dice, he leído la Biblia, voy a leer la Biblia. En realidad, más que leer la Biblia se ha de usar primero para las diversas celebraciones de la iglesia. Solemnidades, fiestas, sacramentos, bendiciones, para eso se usa la Biblia. Segundo, para profundizar en nuestro conocimiento del camino de Jesús, la formación, la teología, los estudios. Y tercero, de manera especial para hacer oración. O sea, la Biblia en realidad nos ayuda a hacer oración, ya sea para oraciones públicas y colectivas, como para la oración personal. El objetivo, pues, de esta sesión última es compartir con ustedes un modo de usar la Biblia para hacer la oración personal. Hay varios modos, pero yo les voy a compartir uno, el que conozco. Y responder así a la pregunta, ¿cómo podemos orar con la Biblia? Tres notas previas antes de entrar ya en el orar con la Biblia. Primero, tenemos que tener siempre presente que la Biblia es palabra de Dios. Por medio de la Biblia, Dios nos habla. Nos habla a través de las lecturas, a través de los textos. Y en ella, en los textos y los relatos, nos muestra su voluntad. Nos muestra aquello que nos hará felices. Por tanto, podemos recurrir a la Biblia para descubrir qué cosa es lo que Dios desea. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué quiere Él? ¿Qué desea? Y segundo, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Y cómo yo debo vivir para hacer lo que Dios desea y así alcanzar la felicidad y la vida? Sabiendo que Él es la absoluta y total felicidad. Y que si estamos en Él, realmente viviremos la felicidad en plenitud. Y solo su cercanía me llena el alma, me consuela, me da felicidad. Y que en la medida en que yo esté con Él, que cada uno de nosotros estemos con Él, porque hacemos lo que Él quiere, seremos felices en esta vida y eternamente felices en la otra. Es posible ser felices en esta vida, pero tenemos que actuar como Jesús nos propone. ¿Pero por qué? No debo hacerlo por miedo al castigo o de lo contrario me iría mal. Yo debo buscarlo a Él porque me hace bien. En realidad, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, Dios no castiga, ¿no? Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Nosotros elegimos vivir en infierno, pero es nuestra decisión por la manera como vivimos. Dios es un papá que quiere que estemos con Él y se entristece mucho cuando no elegimos no hacerlo. Entonces, si yo lo voy a buscar a través de la oración, es porque nos hace bien. Por eso es la oración. Segunda nota. Hay que distinguir entre rezar y orar. En realidad, en principio, rezar y orar son lo mismo. Son el esfuerzo que hacemos para comunicarnos con nuestro Creador y Señor. Pero, en adelante,
Voy a entender por rezar aquella oración fija, repetitiva, como una especie de mantra que se puede hacer personalmente o en grupo. Por ejemplo, rezar el rosario, o rezar la liturgia de las horas, o rezar los salmos. Uno detrás de otro lo voy leyendo, ¿no? Y voy a entender por orar aquella oración personal y libre, como si fuese una conversación con el Señor, que brota de nuestro corazón, en nuestro deseo de comunicarnos con Él. ¿Y qué puede hacerse? La oración se puede hacer motivada por un acontecimiento, por una enfermedad, por un accidente, por una pérdida, por una alegría, por un triunfo, en fin, por algo, por una pandemia, por algún acontecimiento, nosotros podemos orar, conversar con Él acerca de ese tema. También podemos orar a partir de una oración fija. Por ejemplo, yo puedo rezar el Padre Nuestro y lo puedo decir de corrido y lo recé. Pero también lo puedo orar y puedo detenerme en cada palabra, en cada frase, puedo profundizar en el sentido, puedo demorarme en el Padre Nuestro pues una hora. Entonces, una oración fija también se puede orar. Y también a partir de un texto bíblico. Y esto es de lo que trataremos en lo que sigue. A partir de un texto bíblico vamos a orar, vamos a conversar con Él, vamos a compartir con Él lo que tenemos en el corazón. Y tercero, hay una tercera nota. Es una breve nota de antropología cristiana, en realidad la puse para tener el cuadro completo, pero es tan concentrada, tan esquemática, que necesitaríamos realmente un curso para ver este tema, ¿no? Pero se lo voy a decir en un slide, para que tengan una idea de por dónde va la cosa. Nosotros somos, como personas, una unidad indivisible de tres cuerpos. Tres cuerpos que nos componen y los tres forman lo que somos. Y estos tres cuerpos son, primero, el cuerpo físico. El cuerpo físico lo vemos y lo cuidamos. Hacemos dietas, vamos al gimnasio, lo ejercitamos, nos preocupamos por él, porque se ve. En el cuerpo físico están nuestros sentidos que nos permiten conocer la realidad. Yo conozco por los sentidos. Tenemos un segundo cuerpo, más interior, que es el psicológico. El cuerpo psicológico se percibe a través de mi comportamiento, mi personalidad, mi carácter, mis emociones, y a veces lo cuidamos. A veces vamos a algún profesional que conoce la materia y nos ayuda a cuidar el cuerpo psicológico. Pero tenemos un tercer cuerpo, que es el más importante de todos, y es el cuerpo espiritual. Este cuerpo no se ve, y como no se ve, raramente lo cuidamos. Y sin embargo es lo más íntimo, lo profundo, el corazón, diría Jesús, ¿no? Cuando le enseña en Marcos 7 a sus discípulos, dice, del corazón del hombre, de lo hondo, de lo profundo, nacen los malos pensamientos, etcétera, etcétera. El cuerpo espiritual es lo que define quiénes somos. Y en el cuerpo espiritual radica el sentido de la vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuidamos el cuerpo físico, más o menos cuidamos el psicológico y muy raramente cuidamos el espiritual. Y sin embargo, los tres nos conforman. Los tres nos hacen una persona indivisible, no podemos separarla. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos que cuidar los tres cuerpos. Tenemos que ver que los tres estén bien. Porque si uno está mal, todo está mal. O sea, hay algo que no está funcionando en nosotros. Si uno de nuestros cuerpos anda mal, en realidad estamos mal, ¿no? Y entonces, si no cuidamos nosotros nuestro cuerpo espiritual, no seremos plenos en la vida, ¿no? Estaremos cojeando, siempre hay cosas que faltan, insatisfacciones, sin sentidos, algo pasa, ¿no?
Sobre todo, pues debemos cuidar el cuerpo espiritual porque es lo íntimo, lo profundo, lo que nos define, lo que nos hace ser lo que somos. Pero principalmente porque desde el corazón tomamos decisiones. Las decisiones las tomamos todas del corazón y desde el corazón amamos. Entonces, si nuestro cuerpo espiritual está mal cuidado, es muy probable que tomemos malas decisiones y es muy probablemente que no amemos como deberíamos amar. Bueno, pues ¿cómo cuidamos este cuerpo espiritual? Lo cuidamos y lo ejercitamos con la oración. Así como cuidamos el cuerpo físico con ejercicios físicos, así también el cuerpo espiritual lo cuidamos a través del ejercicio de la oración. Y mientras más lo ejercitemos, más frecuentemente, mejor, más completos, más sentido tendrá la vida, más acabados estaremos. Entonces ahora veamos ya el tema de la oración. Primero, ¿qué cosa no es la oración? Y en esto tenemos que tener la claridad porque a veces la gente confunde lo que es oración. ¿Qué cosa no es? La oración no es una experiencia mental, no es. No es una experiencia intelectual, no es una experiencia de conocimiento, no es una experiencia de aprendizaje, no es una experiencia de lectura, no es una experiencia de estudio. Cuando yo estudio teología, yo no estoy orando, yo estoy estudiando teología. Estudiar teología, pues, no es orar. Hablar de las cosas de Dios tampoco es orar. Pueden ser conversaciones edificantes que nos ayudan, pero no es orar. Estamos hablando de las cosas de Dios. Leer u oír textos espirituales tampoco es orar. Por ejemplo, hay que distinguir una lectura espiritual de la oración. Si yo hago una lectura, estoy leyendo, no estoy orando. Cuando uno solo lee la Biblia, simplemente pasa las páginas, no está orando, está leyendo. Porque la oración no se hace con la cabeza. La oración se hace con el corazón. Y esa es una dificultad porque tenemos que aprender a orar desde el corazón. Si bien la oración usa la mente, porque somos una, no podemos separarnos, somos una unidad, somos un compuesto, la oración no es una actividad espiritual, sino es una actividad afectiva. ¿Qué cosa es entonces la oración? Orar se asemeja a la experiencia de dos personas que están enamoradas, dos personas que se quieren. Como una pareja de enamorados que simplemente quieren estar juntos. Eso es lo que quieren. No necesitan decirse absolutamente nada para sentirse a gusto el uno con el otro. O la oración es como dos amigos entrañables que no se han visto por mucho tiempo, que se quieren, y cuando se encuentran, pueden pasarse horas contando sus cosas y no hay límite en el corazón, simplemente uno cuenta todo, no tiene nada que esconder. Bueno, la oración va por ahí. En el caso de la oración, estas dos personas son cada uno de nosotros y Dios. Dios y nuestra relación con Él es una relación de enamoramiento. Es una relación de dos amigos entrañables que realmente quieren compartirlo todo, ¿no? Orar es una experiencia afectiva, de cariño, de amor. Es una experiencia de enamorados. Esa es la experiencia de oración. Aunque evidentemente participa la mente, la cabeza, es una experiencia que se hace con el corazón. En la oración hay que sentir afecto, emoción, consuelo, alegrías, en fin. Yo recuerdo una vez, hace muchos años atrás, una religiosa japonesita me contaba cómo hacía su oración y me decía,
Bueno, yo cuando voy al Santísimo, me gusta hacer la oración en el Santísimo. Yo cuando voy al Santísimo, lo miro y él me mira. Y así me paso yo una hora mirándolo, sabiendo que me mira. Esa era su oración. O sea, era la oración de dos enamorados que simplemente se miran. Dos personas se quieren cuando se conocen. Y si no se conocen, no se van a querer. Por lo tanto, tenemos que conocer a Dios para enamorarnos de Él. Claro, si no lo conocemos, es muy difícil expresarnos, contarle, desahogarnos, compartir, es muy difícil. Yo tengo que conocerlo y tengo que conocer cómo es Él. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Bueno, conoceremos a Dios así como una pareja se conoce. De la misma manera, ese es el mismo proceso de enamoramiento. En el trato frecuente, las parejas cuando se encuentran se hablan, se llaman, salen, se escriben mensajitos en las conversaciones que tienen. Así sucede cuando una pareja se va enamorando y buscan estar juntos, buscan salir, buscan hacer actividades juntos. Viven experiencias juntos y comparten historias juntos. Y en ese vivir y en ese compartir, la pareja se va conociendo. Y así, en ese irse conociendo, se van enamorando y se van necesitando el uno al otro. Lo mismo sucede con Dios, exactamente lo mismo. A Dios lo iremos conociendo en el trato frecuente, en las conversaciones que tengamos con Él, en el caminar juntos, el contar nuestras cosas, el decirle lo que soñamos, lo que esperamos. Es decir, cuando le contamos nuestras alegrías y nuestras tristezas, nuestros sueños y preocupaciones, nuestros deseos y fracasos. Es decir, en el compartir todo lo que tenemos en lo hondo del corazón. En ese compartir lo vamos a ir conociendo. Y así es como sucede con una pareja. En la medida en que lo vamos conociendo, nos iremos enamorando de él. Si no hacemos el esfuerzo de conocernos, no nos vamos a enamorar. Por eso San Ignacio nos invita en sus ejercicios espirituales a pedir, la petición principal es conocerlo internamente, ¿no? Conocerlo con el corazón para más amarlo y seguirlo. En el mes de ejercicios espirituales de San Ignacio, la petición más recurrente, más repetitiva es pedir conocerlo internamente, conocerlo con su corazón, conocer con mi corazón, para más amarlo y seguirlo. El medio que nos permite conocer a Dios es la oración. En la oración nosotros le contamos a Dios nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras preocupaciones, lo que nos inquieta, se lo contamos a Él. Y Él, a través del texto bíblico, a través de su palabra, nos cuenta también sus sueños, sus deseos, sus preocupaciones y lo que Él quiere para nosotros. Él nos va a ir contando a través del texto bíblico. De esta manera, por medio de la oración, iremos creciendo en el conocimiento de Dios. Nos iremos enamorando cada vez más apasionadamente de Él hasta ser capaces de elegirlo siempre, de preferirlo sobre todas las cosas y de jugárnoslo todo por Él. Cuando el amor es total, esto lo queremos. Pero esto último lo haremos solamente si Él está al centro de nuestro corazón. No en cualquier lugar del corazón, al centro. Y tiene que ser el único que sea el centro. Si tenemos otros amores que no son Él en el centro, no vamos a elegir a Dios nunca. Tenemos que ponerlo a Él al centro. Solo si Él se convierte en el amor de nuestros amores, en el primer amor, en mi primera prioridad,
entonces voy a elegirlo siempre. Bueno, esto es posible solamente si la imagen que tenemos de Dios es la que hemos aprendido de Jesús. Esto es fundamental. Cada uno de ustedes debería revisar cuál es la imagen que tiene de Dios, porque es clave esto. No podremos enamorarnos de Dios si la imagen que tenemos de Él es la de un Dios castigador. No, pues ahí la imagen es equivocada. Dios no castiga, pero si nosotros imaginamos que Dios siempre nos está observando para qué estamos haciendo y nos cae encima, bueno, no lo vamos a querer, pues. No lo vamos a querer. O a veces algunos tenemos la imagen de un Dios contador que nos está contando lo que hacemos bien, lo que hacemos mal y finalmente balancea todo y ahí pagamos el saldo. O como un juez que nos juzga lo que hacemos. O como un policía que anda detrás a ver si actuamos rectamente o no actuamos rectamente. A veces otros tienen la imagen de un Dios bombero, ¿no? Que solamente recurren a él cuando hay alguna urgencia o emergencia, ¿no? Y cuando nosotros tenemos la imagen de un Dios impersonal, no podemos enamorarnos de él. Hay gente con estas de New Age, religiones New Age, que piensan que Dios es pues energía, que es luz. Yo no me voy a enamorar pues de una corriente eléctrica, yo no me voy a enamorar de la energía. Yo me enamoro de una persona. Y el cristianismo afirma que Dios es persona. Entonces, cuando tenemos todas esas imágenes erradas de Dios, es imposible hacer oración rectamente. Solo nos enamoraremos de Él si lo descubrimos como una persona amante, un papá. Jesús nos enseña que es un papito, Abba lo llamaba él, ¿no? Que es una palabra tierna para llamar al papá. Solamente cuando nosotros descubrimos que Él es tierno, cariñoso, preocupado, protector, defensor, que siempre está atento a lo mío, que solo desea mi bien y mi felicidad, entonces yo lo voy a buscar y me voy a enamorar de Él. ¿Cómo lo podemos hacer? Conocemos a Dios conociendo a Jesús. Jesús es la imagen de Dios, del Padre, ¿no? Él mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces basta mirar a Jesús, lo delicado, lo preocupado, lo sensible, lo generoso, lo bueno. Así es Dios. Y en la medida en que nosotros tengamos la imagen de Dios que Jesús nos muestra, entonces mejor podremos caminar el camino y encontrarnos con Él. El camino de Jesús requiere que estemos perdidamente enamorados de Dios, porque el camino es una sucesión de decisiones. Estamos decidiendo a cada instante. Y si yo no estoy perdidamente enamorado de Él, no voy a elegirlo. Voy a elegir mi conveniencia, mi interés, lo que me gusta, y no voy a elegir la verdad. No voy a elegir lo que es justo, lo que es correcto. Siempre podemos entablar una conversación personal con Dios. Mientras descansamos, caminamos, paseamos, esperamos, mientras viajamos, siempre hay momentos en donde estoy tranquilo, solo, sin interrupciones, en donde yo puedo ponerme a conversar con Él. Él en realidad no está disponible para nosotros, no tenemos que pedirle una cita. Siempre que nosotros queramos conversar con Él nos va a escuchar. Siempre está disponible y siempre dispuesto a escucharnos. Porque somos suyos, somos sus hijos, nos quiere, nos ha hecho a mano. Es tierno, cariñoso, es nuestro papá, ¿no? En la medida en que nosotros asimilemos cada vez más la imagen que Jesús nos quiere enseñar, mejor caminaremos el camino. Pero para más conocerlo y más amarlo, es necesario primero tener tiempo. Claro, podemos tener tiempo cuando estamos esperando, por ejemplo, ¿no? Pero ese no es el tiempo para realmente, podemos hacer oración, pero si queremos conocerlo más, tenemos que hacer tiempo, tenemos que buscarlo. Necesitamos un tiempo de calidad. Por lo tanto,
debemos hacernos tiempo, dedicarle tiempo, invertir tiempo. Es como visitar a alguien que yo quiero, ¿no? Yo voy a ir y voy a regalar tiempo, quiero estar con la persona, ¿no? Entonces, lo primero, si yo quiero más conocerlo, yo tengo que dedicarle tiempo. Y segundo, es necesario estar a solas con él, sin distracciones. Si yo estoy, pues, conversando con él y viendo mi celular, no, no funciona, así no se puede conversar entre dos personas que se quieren. Es necesario el silencio para poder hablarle, pero sobre todo para poder escucharlo. Por eso es que la gente, cuando quiere hacer experiencias espirituales profundas, como los ejercicios espirituales, se retira, ¿no? Se va a un lugar aparte, solitario, donde nadie lo moleste, y hace un retiro. O sea, el retiro es precisamente esto, ¿no? Dedicar un tiempo profundo, intenso a Dios, en donde yo pueda estar en silencio y pueda conversar con Él. Al inicio, cuando aún no lo conocemos, nuestra oración puede no ser muy fluida. Tal vez requiere de cierto esfuerzo de nuestra parte, pero es importante, aunque nos cueste trabajo al inicio porque no lo conocemos, hay que esforzarnos, hay que perseverar, hay que insistir, hay que dedicarle un tiempito para poderlo conocer, porque el conocimiento de otra persona requiere de tiempo. Y si nosotros no insistimos, vamos a perder la ocasión de conocerlo. Hay varios modos de orar. No hay uno que es más importante que otros. Todos ayudan. Y la iglesia es muy rica en cuanto a diversidad de modos de orar. Prácticamente cada espiritualidad tiene un modo que propone y que sigue, ¿no? El hecho es que cada quien debe sentirse cómodo con el modo de orar que más le ayude. Cada uno debe descubrir el modo de orar que más le ayude y practicarlo, usarlo, ejercitarse en ello. Bueno, pues en lo que sigue, en lo que nos queda de la presentación, voy a compartir con ustedes el modo ignaciano de orar. Ese es el modo que sugiere San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Y en realidad es el que enseña la espiritualidad ignaciana y es el que conozco, por eso es que lo comparto con ustedes, ¿no? Y además es muy apropiado para la oración personal. Entonces les voy a explicar el modo ignaciano de orar. Es realmente muy sencillo, porque se apoya en dos columnas, dos ejes. Primero, el texto bíblico, en torno al cual tendremos una conversación con el Señor. El modo ignaciano de orar se hace en torno a un texto bíblico. Entonces, la primera columna es el texto bíblico que me va a permitir conversar con Dios. Y la segunda columna es nuestras propias vidas, lo que estamos viviendo, lo que nos pasa, lo que nos preocupa, lo que soñamos. Entonces, es el texto bíblico y mi vida, nuestras vidas. Esas son las dos columnas. Entonces, ¿en qué consiste el modo ignaciano de orar? En conversar con Dios de lo que nos sucede y de lo que le sucede al mundo. Hay que estar también atentos a lo que pasa alrededor. No somos islas, estamos conectados entre todos. Y hacerlo a partir del texto bíblico que estamos considerando. Es decir, ir relacionando el texto, lo que nos dice Dios, su palabra, con nuestras vidas, con la situación actual, lo que me está pasando, con el mundo que nos rodea, etc. Entonces, ese es el modo ignaciano de orar. Relacionar el texto bíblico con la realidad en la que estamos viviendo, en la que estoy viviendo y que está viviendo el mundo. Relacionarlo con lo que estamos viviendo, con lo que nos preocupa, con lo que nos inquieta, etc. Con lo que nos está pasando, con lo que soñamos, con lo que esperamos, los planes que tenemos a futuro, con el modo como procedemos, con lo que somos, con lo que debemos ser, con lo que estamos haciendo, con lo que debemos hacer. O sea, hay que ir relacionando el texto con todas estas posibilidades. Y esto lo hacemos aplicando la oración ignaciana
al texto bíblico. La oración ignaciana entonces es el medio que nos ayuda a unir el texto bíblico con mi vida y con lo que nos está pasando, con la realidad. La oración ignaciana me permite juntar estas dos columnas que forman la realidad, en realidad. La oración ignaciana, le voy a hacer un resumen de la oración ignaciana y después se las detallaré con un ejemplo. La oración ignaciana tiene tres partes. Primero, hay un momento de preparación, un antes de la oración, en donde se prepara la oración. Suele ser unos 10 minutos de preparación. ¿Y qué se hace en esta parte? Perdón. Hay un antes de la oración, durante la oración, que es la segunda parte, que se hace la oración en sí, y después, lo que viene después de que termine la oración. Ignacio en esta parte sugiere hacer un examen. ¿Qué se hace antes de la oración? Antes del momento de oración en sí. Preparamos el texto bíblico sobre el que vamos a orar y preparamos todo aquello que nos ayude a hacer bien la oración. O sea, preparamos la oración. ¿Qué se hace durante la oración? La oración en sí tiene a su vez tres partes. Una introducción a la oración, que es cuando ya entramos en oración, nos disponemos, creamos todo el contexto en donde yo voy a orar, que se llaman los tres preámbulos o tres introducciones. Viene el cuerpo de la oración, que es el mayor tiempo en donde yo voy a trabajar el texto. Y finalmente concluyo con una conversación final. Dejo de lado lo que estoy haciendo y me pongo a conversar con él sobre lo que me ha surgido en la oración, sobre lo que deseo, lo que espero, lo que sueño, lo que me preocupa, lo que me inquieta, etc. ¿Qué se hace en el cuerpo de la oración? Consiste en rumiar, en darle vueltas, en exprimir el texto, leyéndolo varias veces, lentamente, a través de dos métodos, ya sea a través de una contemplación o a través de una meditación. Se los voy a explicar más adelante. Y relacionar entonces, al hacer este rumiar, este estrujar, este exprimir el texto, ir relacionando lo que nos dice el texto con nuestras vidas, con lo que sucede y con lo que no sucede. Terminada la oración, después de la oración, Ignacio sugiere hacer un examen y se trata de escribir un breve párrafo para recoger lo que ha sucedido en la oración. Les voy a poner un ejemplo y voy a hacer un pequeño ejercicio con ustedes para que ustedes vean cómo se hace. He escogido este texto que es La viuda de Naín, porque es un texto muy tierno, muy bonito de Jesús y no se conoce mucho, no se lee mucho. Eso está en Lucas 7, 11, 16. Se los leo. Sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín. Bueno, Naín quedaba en Galilea, en el norte, a unos kilómetros del lago, está separado del lago, no está cerca. Cafarnaúm está en la orilla donde vivía Jesús, pero Naín está un poquito en las planicies de Galilea. Se fue a una ciudad llamada Naín. Iba con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Entonces podemos imaginar, iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre, y podemos imaginar esa escena. Y dice que cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto. Bueno, acá ya hay un dato importante. A la puerta de la ciudad. Quiere decir que la ciudad estaba amurallada, que tenía puerta, porque hoy día Naín no tiene muralla, no tiene puerta, un pueblito muy chiquitito, y dice que sacaban por la puerta de la ciudad a un difunto. La situación pues es de duelo, la situación es de tristeza. Recordar, por ejemplo, la situación de tantos que en estos últimos meses han perdido a familiares, ¿no? Entonces, relacionemos y comencemos a relacionar esto con lo que nos pasa. ¿Y quién era el difunto? El hijo único de su madre, que era viuda. Ya la cosa es crítica.
porque en Israel las viudas eran, que cuando no había un hombre que sostenga a una mujer, la viuda era maltratada, era marginada, se las arreglaba como podía. Había la posibilidad, según la ley de Moisés, que una vez que cosechaban el grano, el trigo, lo que sea, podían después pasar las viudas para ver si algo quedaba y se lo podían quedar. Pero la viuda ya en sí era, digamos, está en muy mala situación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta viuda ya no tiene marido y tiene un hijo único nada más. Y ese hijo se le muere. Fíjense cómo quedará esa mujer, porque las mujeres en tiempo de Jesús no valían absolutamente nada. Y si ni siquiera está su hijo para que la cuide, el futuro de la mujer era terrible. Bueno, en esta escena, cuando Jesús va a ver esta escena, dice, pasaba por ahí y ve lo que pasa. Pero recordemos que Jesús era hijo único de una viuda, porque de José solamente se habla hasta que Jesús se perdió en el templo cuando tenía 12 años. Después José desaparece de la escena. Lo que siempre la tradición ha sostenido es que José murió y por eso solamente estaba María, viuda. Entonces, en esa escena podemos imaginar que Jesús, al ver a esta viuda que pierde a su hijo, se debe haber recordado de su situación. ¿Qué pasa si él hubiese muerto cuando él estaba sosteniendo a María, sin nadie que le ayude? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace acá en Jesús? Dice, había mucha gente, acompañaba a mucha gente de la ciudad. Y dice, al verle el Señor, fíjese cómo Jesús se fija en la viuda, no se fija en la muchedumbre, en los otros que están ahí, se fija en la viuda. Tuvo compasión de ella, se emociona, ¿no? Y le dijo, no llores. Mira, no llores. Aquí se muestra el corazón de Jesús, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Jesús? Se acercó y tocó el féretro. Dice el texto que los que llevaban el féretro se pararon. Y Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Bueno, levántate es una palabra relacionada a la resurrección, en realidad. Resucita. Anástasis es la palabra griega para resucitar, ¿no? A ti te digo, vuelve a la vida, levántate. En los evangelios, Jesús hace muy pocos milagros de resurrección. El hermano de Marta y María, la niñita de 12 años, Talita Kumi, que le dice Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Y a este joven, a ti te digo, levántate. El muerto dice que se incorporó y se puso a hablar. ¿Y qué hace Jesús? Se lo da a su madre. Le devuelve el sustento de la mujer, se lo devuelve. El asombro, dice el texto, se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Bueno, pues este es el texto. ¿Qué se hace con el texto? Primero, ¿qué se hace antes de la oración? Se trata de dedicarle unos 10 o 15 minutos a preparar la oración. ¿Y cómo se prepara? Leer y seleccionar el texto, los textos que voy a trabajar. A veces cuando uno hace ejercicios espirituales a uno le dan más de un texto. Entonces se trata de leer, seleccionar cuál quiero orar, quiero usar para la oración. Y en esta preparación es el momento de leer el texto. Lo leo lo que está antes, leo lo que viene después. Si tiene paralelos entre otros evangelios, pues los leo para ver distintos detalles que puedan estar contando los otros evangelios.
Es el momento de estudiar, de leer las notas que están a pie de página, de leer los comentarios bíblicos si tenemos a mano, todo lo que me permita armar el contexto de la escena, ¿no? Lo que me permita profundizar más en el texto que tengo a mano. Es el momento, pues, de informarnos, de estudiar. En la preparación uno decide también dónde haré el ejercicio y a qué hora. El lugar y la hora. El lugar puede ser cualquiera. Algunos prefieren hacerlo en el Santísimo, en algún templo, pero pueden hacer en cualquier sitio porque Dios está en todas partes. Entonces, ¿a dónde hay que ir? A un lugar tranquilo, silencioso, a una hora conveniente que no tenga distracciones, y después decidir qué postura voy a utilizar. Para orar puede ser cualquier postura. San Ignacio dice que cualquier postura que ayude a profundizar, meterte en el texto, es válida. Puede ser de pie, sentado, recostado, boca arriba, boca abajo, de rodillas, caminando. Cualquier postura es válida para hacer la oración. Lo que más te ayude. Si a ti no te ayuda a hacer la oración de rodillas porque estás incómodo, vas a estar fastidiado, te está doliendo, no la hagas. No va a mejorar ni a empeorar tu oración si la haces tomando otra postura. Lo importante es que tomes una postura que te ayude a profundizar en el texto. Y decidir qué método de oración usaré. Si voy a orar el texto por medio de como una contemplación o lo voy a hacer como una meditación. Lo voy a explicar más adelante. Mis reflexiones diarias de los audios que envío, que algunos de ustedes reciben, son precisamente para esta parte. Son para preparar la oración. Digamos, no, el objetivo de esos textos no es que se escuchen y ahí quedó la cosa, sino que se escuchen para que tengan el material para después ustedes tomen el texto y se dediquen, ustedes y el texto con Dios, a trabajar el texto. Es pues para ayudarlos a preparar la oración. Los que no reciben los audios directamente de mí pueden buscarlos en esta página web que es una página web de los jesuitas en donde todos los días se cuelgan y de ahí lo pueden ver. Como es esta presentación vamos a ponerla en video posteriormente, ya en el video pueden detenerla y tomar nota de este punto. ¿Qué se hace entonces durante la hora de oración? Según San Ignacio, ayuda mucho que la oración sea de 1 hora. Eso es lo ideal. Evidentemente, cuando uno no está acostumbrado, 1 hora le parece mucho. Pero conviene fijarse un tiempo, tal vez menor al inicio, media hora, no menos de media hora, porque es un saludo a la bandera. Media hora o 3/4 de hora. ¿Y por qué Ignacio sugiere 1 hora? Yo supongo que eso lo habrá tomado de la oración de Jesús en el huerto, ¿no? Porque la oración de Jesús en el huerto nos dice que fue a hacer al terminar cada hora, volvía a ver cómo estaban sus discípulos y después volvía para hacer otra hora, volvió por segunda vez y después volvió para hacer una tercera hora. Entonces, para Ignacio, fijarse la hora de oración es el tiempo adecuado. Más de 1 hora uno se va a cansar. Menos de 1 hora no va a ser tan productivo. Pero como les digo, ya dependerá de cada quien, pero que no sea pues menos de media hora porque en realidad no les va a servir para mucho. Lo que sí ayuda mucho es mantener el tiempo fijado. Si yo decido hacer media hora, pues haré media hora y no 25 minutos. Y si yo decido hacer 1 hora, pues haré 60 minutos y no 55 ni 1 hora 10. O sea, por eso esto es lo que se hace en los ejercicios espirituales, ¿no? Es un ejercicio y el ejercicio tiene su tiempo. Cuando uno exagera en el tiempo se va a cansar. Entonces, lo que se sugiere es mantener una cierta disciplina en el tiempo por reloj. ¿Cuáles son las partes ya dentro de la hora de oración? Lo primero que hay es una introducción. ¿Qué hace la introducción? La introducción te arma el escenario, ¿no? Donde tú ya estás orando, ya empezaste la oración, pero lo primero que sugiere Ignacio es armarte el escenario.
Y consiste en disponerte y en hacer 3 introducciones o preámbulos. En esto uno puede invertir unos 5 o 10 minutos. Primero uno se dispone entonces. ¿Y cómo se dispone? Va al lugar que ha elegido para hacer su oración, toma la postura que ha elegido hacerla y se relaja. Hay distintas técnicas para de relajación, usen la que más le conviene, les ayude, les sirva, y demorar unos minutos relajándose físicamente. Y después de estar ya bien relajado físicamente, ponerse en presencia de Dios. Dice Ignacio dice, bueno, imaginar cómo Él te ve, ¿no? Que Dios te ve, que estás delante de Él y que lo que quieres es conversar con Él. Y nos sugiere una pequeña oración, una sugerencia para hacer una oración, y dice así: pedir su ayuda, su gracia, para que todas mis intenciones, consideraciones, decisiones que tome en esta hora de oración, vayan todas dirigidas a su mayor gloria y alabanza. O sea, nos disponemos. Mira, todo lo que voy a hacer, esa conversación que quiero tenerla, es por ti, para, para expresarte el amor que te tengo. Después de la disposición vienen ya las 3 introducciones o 3 preámbulos que llama San Ignacio y que arman pues ya la escena, ¿no? La primera es recordar la historia del texto bíblico elegido, que es un breve resumen, es una introducción. Entonces, ¿qué hay que recordar acá? Cómo Jesús un día, yendo hacia la ciudad de Naín, al pasar por la puerta, vio que un cortejo fúnebre salía por la puerta y vio que estaban enterrando a un joven hijo único de una viuda. Y ante esta escena, Jesús se conmueve y le dice a la mujer, no llores. Toca el féretro y se paró todo el cortejo. Y se dirigió al muchacho y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el muchacho se incorporó y Jesús entonces se lo dio a su madre. Y lo que produjo fue un asombro del pueblo, ¿no? Que miró esto y que se asombraba de lo que hacía Dios por nosotros. Ese es el resumen del texto que acabamos de leer. Segunda introducción. Imaginar la escena. Componer el lugar donde sucede el relato. O sea, imaginarse cómo era Naín, cómo era la entrada, cómo era la puerta, cómo era la llanura de Galilea. Les dije que era llano. Naín en realidad está pegadito a una pequeña colinita, pero es en el llano de Galilea, relativamente lejos del lago. Debió tener, pues, como les dije, una muralla en torno, la puerta de la ciudad. Imaginar si era verde, si no era verde, si era seco, si no era seco, si cómo era el camino de entrada, etcétera. Imaginar, componer la escena. Y tercero, la tercera introducción, que es para crear el escenario, es pedir. ¿Qué le vamos a pedir a Dios que me conceda, que nos conceda en esta hora de oración? ¿Qué le vamos a pedir? Aquello que deseo que Dios me conceda. Y durante la hora de oración yo voy a seguir, le voy a repetir constantemente a Dios esa petición, y en el texto espero que me haga caer en cuenta o percibir o experimentar lo que le estoy pidiendo. Si yo experimento que me concede lo que le estoy pidiendo, pues ahí me quedo, no tengo que terminar el texto, sino que disfruto que Dios me ha hecho caso a lo que le he pedido y me está regalando su gracia. En los ejercicios, por ejemplo, como les dije, la petición más repetida y usual en el mes de ejercicios es pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más lo ame y lo siga. Quiero conocerlo, quiero conocer su corazón, quiero darme cuenta de ese corazón compasivo que tiene con esta viuda para amarlo.
Porque Dios es así, yo lo veo a Él y yo estoy viendo al Padre. Y para que amándolo, lo elija siempre. Hay que conocerlo porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué hacemos en el cuerpo de la oración? Que será unos 45 o 50 minutos, digamos, el centro de la oración. Ese es el momento en donde uno trabaja el texto bíblico. Ese es el momento para leer y escuchar la palabra de Dios, el texto que hemos elegido hacer, en este caso el texto de la viuda de Naín, para ver lo que Dios me quiere decir o me dice a través del texto. Y se trata de hacer una lectura lenta y repetida. Voy a leer este texto una, dos veces, tres veces, en fin, lentamente, quedándome en cada palabra, en cada frase, relacionando una palabra con otra, una frase con otra, y relacionando el texto con lo que yo estoy viviendo, con mi situación presente, mi situación del entorno, de la enfermedad, de la muerte, de los dolores, del sufrimiento de la gente, etcétera. Con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viviendo, con lo que queremos, con lo que nos preocupa, y dejarnos tocar por su palabra. Como les dije, la oración es afectiva, entonces se trata de sentir, de conmovernos, de emocionarnos, de reaccionar con el corazón, ¿no? De mirar a este Jesús que se conmueve con el dolor de la mujer y conmovernos nosotros también, y que se nos llenen los ojos de lágrimas por este gesto extraordinario que hace Jesús de devolverle a la viuda el único sostén que tenía. Bueno, pues para esta lectura repetida y lenta, hay dos modos que es posible usar, dos métodos o modos para hacer esta lectura repetida. Primero, usando el método de la contemplación y segundo, usando el método de la meditación. ¿Cómo se lee el texto mediante el método de la contemplación? Bueno, se suele usar este método cuando hay alguna escena bíblica, como es este caso, ¿no? Cuando hay una escena bíblica, este método es muy fácil de usar. Y lo que hace es, se lee el texto lentamente. La contemplación te dice que por lo menos lo leas 3 veces. La primera lectura es viendo a las personas del texto. Voy leyendo el texto y voy viendo a las personas. Ver a Jesús, ver a los discípulos, a la muchedumbre, a la madre, al joven difunto. Entonces les pongo como ejemplo. Si este es el texto, lo leemos, ¿no? Sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Verlo a él, imaginarlo, imaginar sus gestos, sus expresiones, ver a sus discípulos, cuántos eran, cómo eran, y ver esa gran muchedumbre que lo acompañaba, ver rostros, ver gente que conocemos de repente, meternos en la escena, participar, ver. Seguimos leyendo. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto. Ver el muerto, que era el hijo único de su madre, que era viuda. Entonces, imaginar al hijo único fallecido e imaginar a su madre. ¿Cómo habrá estado esta mujer, no? Absolutamente desolada, absolutamente, no, ¿cómo habrá sido, pues, perder a su único hijo de esta viuda, ¿no? Imaginar. Verla, ver los rostros, las expresiones. Seguimos leyendo. A la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Entonces imaginamos a la gente de Naín, que salía en este cortejo, gente compungida, llorosa, penada, ¿no? Por el futuro de la mujer, etc. Seguimos leyendo. Al verle el Señor, ver al Señor. Ver al Señor y ver la mirada de Jesús a la mujer. Tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon. Ver a los que lo llevaban. Y él dijo,
ver a Jesús. Joven, a ti te digo, levántate, ver al difunto. El muerto se incorporó, imaginar al joven que se pone de pie y se pone a hablar. Y dice el texto, y él, ver a Jesús, se lo dio a su madre. Ver a la madre, que ahora debe haber estado radiante de alegría, o sea, de una cosa que no puede contenerse, de la felicidad de volver a recuperar a su hijo, ¿no? Y el texto termina diciendo, y el asombro se apoderó de todos. Ver al pueblo, ¿no? El pueblo de Dios, cómo se asombra de lo que hace Dios con su pueblo. Entonces, es una primera lectura viendo las personas. Lo leemos por segunda vez oyendo lo que dicen las personas del texto. ¿Qué dicen? En realidad las palabras son pocas en realidad. Jesús dice, no llores a la mujer, y al joven le dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué dice la gente? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. O sea, lo vamos leyendo y donde hay diálogo, ahí nos quedamos y relacionamos eso con lo que nos pasa a nosotros, con lo que estamos viviendo, con nuestro entorno. Y lo leemos por tercera vez, fijándonos en lo que hacen las personas. Vamos leyendo y vamos viendo qué hacen. Jesús y los suyos pasaban cerca. Los del pueblo sacaban al joven difunto. La madre estaba desolada. Jesús se conmueve y toca el féretro. El cortejo se detiene. El muerto se incorpora y se pone a hablar. Jesús se lo da a su madre y la gente glorifica a Dios. Ese es el método de la contemplación, ver las personas, oír lo que hacen o lo que dicen y fijarse en lo que hacen. El otro método para leer el texto repetidas veces es el método de la meditación. ¿Y en qué consiste este método? Se suele usar en cualquier texto reflexivo o que te lleve a la reflexión cuando no hay escenas bíblicas. También se puede usar en las escenas bíblicas, como vamos a ver ahora, pero cuando no hay escenas bíblicas es más fácil aplicar el método de la meditación. También se lee por lo menos 3 veces, ¿no? Cuando uno termina y le falta tiempo, le sobra tiempo, puede volver a repetir, ver las personas, oír lo que dicen y mirar lo que hacen. ¿Qué se hace en la meditación? Por lo menos 3 veces. Primero, dice el texto, recordando el texto, ¿no? O sea, sugiero leerlo, en ese momento leerlo, y luego tratar de recordarlo en sus detalles, como decirlo como de memoria, ¿no? Porque al hacer ese esfuerzo de recordar, uno va a ir cayendo en cuenta en detalles que son los que le han impresionado en lo hondo, repetirlo. Más que recordar la historia, ayuda mucho a recordar el texto mismo, ¿no? Repetirlo, recordando el texto, primer paso, primera lectura. Segundo, volver a leerlo, pero ahora reflexionando en el texto y relacionando lo que está pasando ahí con lo que yo estoy viviendo. Y en cada parte del texto preguntarme, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús pasa por Naín? ¿Por qué no se fue a donde iba por otro lado? ¿Por qué tuvo que pasar por ahí justo cuando salía el cortejo, ¿no? ¿Por qué la mujer está llorando? ¿Por qué Jesús la ve y se conmueve, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué detiene el cortejo? ¿Por qué resucita del hijo? Podríamos imaginar, como les dije al principio, que Jesús recuerda su experiencia de niño y esa escena retrata, pues, lo que pudo haberle pasado a María si él moría de joven. Entonces se trata de reflexionar y de ir relacionando lo que está sucediendo con lo que me sucede a mí. Y la tercera lectura es sentir. Sintiendo lo que dice el texto, dejándose tocar por el texto. Afectándose, emocionándose, conmoviéndose. De repente se nos llenan los ojos de lágrimas por la delicadeza de Jesús, por la bondad, por la alegría de la viuda que recupera a su hijo, en fin, emocionarnos, ¿no? Y finalmente, la hora de oración termina con una conversación final en donde uno ya le dedica los últimos 5 o 10 minutos a hablar con Dios de lo que sea.
cierra el texto, cierra lo que está y se pone a conversar de lo que le ha surgido en la oración o de otras cosas que le preocupan, que le inquietan, pedirle, en fin, tantas cosas que nosotros queremos conversar con él. Y conversar como un amigo conversa con otro, pedirle lo que se desee y concluir, siempre Ignacio concluye con un Padre Nuestro. ¿Qué se hace después de la oración? En los 10 o 15 minutos que siguen a la hora de oración, se trata de hacer un breve examen del ejercicio hecho, de la hora hecha. El examen suele ser por escrito y uno toma nota acerca de cómo le ha ido. Si le ha ido bien, ¿por qué le ha ido bien? De repente el lugar, la hora, la postura eran apropiados, de repente estaba pues con ganas, con deseos de encontrarse, en fin, ¿por qué le ha ido bien? Para que cuando vuelva a hacer la oración ya sepa qué cosa lo ayuda. Y si nos ha ido mal, ¿por qué nos ha ido mal? El ruido, la postura, la incomodidad, no estaba con ganas. ¿Qué ha pasado para que yo no disfrute de la oración? Para que después, en el siguiente ejercicio, ya lo evite, ¿no? También ayuda a escribir lo que uno ha descubierto durante la oración. Las luces o las resistencias que uno ha tenido, me he caído en cuenta, me he dado cuenta, o he rechazado, me ha costado, ha sido difícil, ¿no? Escribir las consolaciones y las desolaciones que he sentido ayuda a tener una especie de diario espiritual en donde uno vaya escribiendo lo que sucede después de cada oración que hace, porque cuando uno después lo lee, puede descubrir cómo Dios, a través de la oración, nos va llevando de la mano hacia donde Él quiere. Nos va a ir iluminando, nos va a hacer entender, nos va a dar luces. Y evidentemente nos va a ir haciendo felices. Pueden comprobar que ustedes hacen esto durante un tiempo, su vida ciertamente se ve afectada. Y pueden comprobar lo que están viviendo en el presente con lo que vivían antes de empezar el ejercicio. ¿Qué textos usar? Para hacer la oración uno puede tomar cualquier texto de la Escritura, textos del Antiguo Testamento como el Pentateuco, Salmos, Profetas, etc. O textos del Nuevo Testamento como los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo y de los demás. Y se puede también seguir la propuesta diaria que hace la Iglesia, que es la liturgia diaria, ¿no? Hay unos libritos que salen mensualmente en donde la Iglesia nos indica las lecturas diarias que reza la Iglesia durante el mes, digamos. Pero para profundizar en el camino de Jesús es necesario usar los evangelios, porque ahí es donde nosotros aprendemos el camino. Se puede seguir el evangelio diario a través de la liturgia diaria y acompañar a la Iglesia en su reflexión. Esto es lo que yo trato de hacer en los audios de reflexión. En los que reciben mis audios, trato de acompañar a la Iglesia con la lectura diaria del Evangelio. A veces la Iglesia tiene un santo que celebrar y tiene su lectura propia el santo, pero yo suelo elegir leer la lectura del día y no la del santo para que haya continuidad en el Evangelio, para que uno lo pueda seguir y no estemos saltando de una cosa a otra. O se puede tomar cualquier Evangelio. Pueden elegir, decidir, ahora voy a leerme todo Marcos. O sea, voy a orar todo Marcos, o todo Mateo, o todo Lucas, y vamos haciéndolo por partes. Lo importante es ubicar el texto en su contexto, mediante la lectura de la historia, los comentarios, las notas. Una nota final antes del discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es un modo de orar, es una oración, es un modo de hacer oración en realidad. Y consiste en hacerle a Dios durante un tiempo alguna pregunta acerca de algo que deseo responder o que debo decidir. Yo quiero hacer mi oración para que Él me ayude a ver con claridad qué cosa tengo que elegir. Y Dios, a través del texto bíblico,
nos hará sintiendo, nos hará haciendo sentir, mediante las consolaciones y desolaciones que experimento, qué cosa es lo que conviene que yo elija. Eso supone, pues, que uno tiene que ser autorreflexivo, tiene que mirar lo que le está pasando en el corazón, tiene que examinarse, ¿no? El que esté interesado en ese tema puede entrar a esa página web y elegir la serie Descubriendo la Felicidad, en donde explico en qué consiste el discernimiento espiritual y cómo se hace. El examen de conciencia es también una oración de discernimiento. Desgraciadamente la gente lo entiende mal y cree que el examen de conciencia es hacer una lista de las faltas que he tenido. No tiene nada que ver con eso. El examen de conciencia es para que yo tome conciencia de lo que he vivido en la mañana o en la tarde. Por eso hay que hacerlo 2 veces al día, para revisar lo que me ha pasado en el corazón a lo largo del día. ¿Ha estado Dios presente? ¿Lo he sentido? ¿Qué decisiones he tomado? ¿Qué tentaciones he tenido? Etcétera. Hay otras ayudas. Para avanzar en los caminos de Dios conviene ayudarse de un acompañante espiritual. Y el acompañante puede ser cualquier persona que conozca los engaños del enemigo para ayudarnos a no equivocarnos. Finalmente, ya esta es la última diapositiva, algunos avisos finales ahora que concluimos este curso y esta sesión, avisos prácticos en realidad. Lo primero es contarles que dentro de 2 días más, el jueves 8, estaré presentando un libro dando razones, que es el 4.º libro de una serie de iniciación cristiana que se llama El Camino de la Iglesia. Esta presentación tendrá lugar el jueves 8 a las 7 de la noche por vía virtual. Los presentadores del libro serán Monseñor Pedro Barreto y la hermana Alejandra King. Y pueden ver la presentación entrando en YouTube a Jesuitas del Perú o el link del YouTube, que se lo pongo ahí, pero da lo mismo. Vas a entrar a YouTube, buscar Jesuitas del Perú y estar ahí. Esta es la invitación, así es que los invito a todos ustedes si quieren acompañarme en ese día. El libro en físico se puede conseguir coordinando con Pilar a ese número telefónico o también conseguirlo en el despacho parroquial de Fátima. Este es el cuarto de una serie de 3. Los otros 3 libros de la serie están en Amazon en formato virtual, pero aún quedan unos pocos ejemplares del tercero. Los 2 primeros desgraciadamente están agotados. También quiero informarles que estamos preparando ya desde hace varios meses un aplicativo gratuito para los celulares, tanto de Apple como de Android, para que las reflexiones diarias, los audios diarios, puedan descargarse directamente el aplicativo y puedan tener todo el año completo y todos los 4 evangelios completos. Sacaremos este aplicativo probablemente entre septiembre y octubre, con todos los evangelios comentados, y se pueden independizar un poco ya de los chats, de los audios. De hecho, probablemente estaré viajando en noviembre, entonces de repente me será difícil enviarle los audios, pero tendrán ese aplicativo donde tendrán las reflexiones diarias. Lo primero que se hace al entrar al aplicativo es buscar el Evangelio del día, se lee el Evangelio del día y después con ese Evangelio uno lo busca ya en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Bueno, el próximo curso que tengo pensado ofrecerles es un breve curso acerca de historia de la Iglesia. Ya sería el año próximo y lo haríamos por este medio. Bueno, pues con estos avisos prácticos terminamos esta sesión y damos por finalizado este breve curso de introducción a la Biblia. Espero que les haya sido útil y se hayan animado a profundizar en el estudio y en la reflexión de la Biblia y de manera especial a orar con ella. Deseo agradecerles de todo corazón a todos los que nos han ayudado económicamente a sostener y llevar adelante este trabajo espiritual y los proyectos que tenemos entre manos. Para todos ustedes, pues, mis oraciones, con la certeza de saber
que Dios los recompensará abundantemente por su generosidad. Solo me queda agradecerles a todos su participación y espero verlos en un próximo curso. Que Dios los acompañe a ustedes y sus familias y buenas noches a todos.